Bueno, ya vamos con esta cuarta entrega, este cuarto video. Si ya llegamos hasta acá, ya hemos dado un paso muy importante y ya seguro vamos a dibujar el SolidWorks. Bueno, vamos a ver la pieza. Recuerden que el planito de la pieza está para descargar en la descripción del video. Y para hacer esta pieza que tenemos ahí, en los comandos de croquis vamos a usar rectángulo con centro. Esto es algo nuevo. Ranura recta también es nuevo. Cote inteligente ya hemos usado. En el comando de operaciones vamos a extruir, que ya lo hemos hecho, y vamos a usar chaflán con distancia y ángulo y redondeo en operaciones. Esto es lo que vamos a hacer en esta pieza, así que vamos para adelante. Bueno, vamos a ver el plano. Ya acá en el plano, en esta pieza que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a pensar las cosas diferentes. Nos ayuda mucho a la hora de dibujar que nosotros pensemos qué proceso de fabricación va a tener esa pieza, y la que estamos viendo, la pieza que estamos viendo, si fuéramos a hacerla de metal, estaríamos haciendo un proceso de sustracción de material. Entonces deberíamos pensar que primero tendríamos que tener el tocho del material, tanto en su largo y en su ancho y en su espesor. Entonces nos vamos a concentrar primero en hacer eso. Después, el proceso después va a ser quitar material. Vamos a sacar la ranura como si estuviéramos usando una fresadora. Y por último vamos a hacer los procesos de redondeo dentro de la ranura y de chaflán. Lo vamos a pensar así. Van a ver que la pieza va a salir mucho más fácil. Bueno, voy a achicar un poco el planito para poder empezar a dibujar. Vamos a dejar ahí. Y vamos. Archivo nuevo. Pieza. Como siempre. Vamos a meter croquis en el alzado. Lo voy a traer para acá. Así se ve. Voy a cambiar el fondo. Acuérdense que eso lo cambio acá. Voy a poner fondo blanco. Me gustó mucho más. Y vamos a empezar a hacer el tocho del material. ¿Sí? Esta parte de acá. Y esto de acá lo vamos a extruir en una pieza como si tuviéramos el pedazo de metal que vayamos a usar. Entonces, para eso, nos vamos a venir a la parte de croquis y acá tenemos las posibilidades de los distintos tipos de rectángulos. Si nosotros abrimos acá, nos va a aparecer los distintos tipos de rectángulos que tiene el Solid, como puede ser rectángulo que esté definido por dos puntos, rectángulo con centro que esté tomando el centro y el punto del extremo, con tres puntos, con punto en centro en la mitad y en el otro extremo, o hacer un paralelogramo. Son las distintas opciones. Los puntitos que nos marca aquí son las referencias o cómo el dibujo se construye, cómo se construye el rectángulo. A nosotros nos conviene en esta pieza tomar rectángulo concéntrico, que es lo que vamos a utilizar. Entonces, abrimos y seleccionamos rectángulo con centro, nos venimos al origen, hacemos clic en el primer punto que nos pide, que es el centro, y el otro punto que nos está pidiendo, lo mismo si voy para arriba o para abajo, es que yo fije la otra esquina. Ahí tengo el dibujo, el rectángulo ya fijado en el centro, pero todavía se puede mover tanto a lo ancho como a lo largo. Lo que tenemos que hacer ahora es darle las medidas. Si nos fijamos en el dibujo, nosotros tenemos 100 de largo y 80 de ancho.
Entonces, vamos con eso. Vamos a acotar. Cota inteligente. Esta es de 100. Y esta es de 80. Ahí ya tendríamos... No, perdón, 150 agarré. 150 y 80. Ahí ya tendríamos la medida de nuestra pieza. Así que lo que vamos a hacer a continuación es, como les decía, generar lo que sería el tocho. Entonces vamos a darle la altura, que es 20. Así que para darle la altura, ¿qué tenemos que hacer? Salimos de la cota inteligente, vamos a operaciones y le damos extruir base saliente. ¿Qué medida colocamos acá? 20. Y aceptamos. Ahí ya tendríamos el tocho con el que vamos a trabajar. Lo siguiente sería hacer la ranura. Tendríamos que hacer esta ranura de aquí. Si nos fijamos en la ranura, está ubicada en el centro de la pieza. ¿Sí? Me quedó muy linda la línea ahí, pero está ubicada en el centro de la pieza. Entonces, nos venimos acá al Solid y vamos a tomar croquis. Y cuando tomamos croquis, las opciones que nos da acá es que seleccionemos un plano o una cara plana o una arista donde queramos hacer el croquis. Entonces, nosotros vamos a tocar esta cara de acá y ahí el Solid nos colocó un croquis sobre la cara. Voy a achicar un poquito más el plano, así no nos molesta. Ahora tenemos un croquis montado sobre esta cara. Y sobre esta cara, fíjense que como usamos rectángulo con centro, ya el origen, donde yo me puedo hacer referencia, está en el centro de la pieza. Entonces podemos, muy fácil, tomar ranura. Los tipos de ranura acá van a cambiar. Los abrimos acá. Ahí. Fíjense en que tenemos un tipo de ranura recta con centro y extremo, ranura con arco de 3 puntos o ranura con centro y 2 extremos. Bueno, a nosotros nos conviene tomar la ranura recta con centro. Va a ser la parte más fácil. Si nosotros nos venimos al dibujo y como tenemos que esta ranura está ubicada en el centro, si nosotros tomamos la ranura con centro y extremo, si arrancamos la ranura aquí, nos podemos extender o podemos extender la ranura hasta este punto. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, venimos, seleccionamos ranura con centro y extremo, ubico en el centro, abro, fíjense que trato o voy a tratar, porque la ranura está paralela hacia estas líneas de acá, es que me tome, que es horizontal, voy a hacer un clic y después voy a extender y se va a armar la ranura. Eso lo vamos a manejar con la cota, así que simplemente hago clic ahí, salgo y lo que tengo que hacer ahora es acotar esta ranura para que se quede quieta a la medida que nosotros queremos. Entonces, si nos vamos en el dibujo, vamos a ver que la ranura desde este punto a este punto, esto
es 100 y de este punto a este punto es 25. Entonces vamos a acotar, tomar cota inteligente, vamos a acotar esta de acá, podemos hacerlo con esta, pero vamos a acotarla del centro y le vamos a poner 100 y vamos a tomar, podemos acotar la parte del radio aquí y le vamos a poner que sea 25 o 25. Bueno, fíjense que acá me viene justo para explicar algo. Veamos acá en el dibujo. Estos 25 es diámetro, ¿sí? Y nosotros acá acoté radio. Si nosotros hacemos doble clic acá, 25 sé que es el diámetro, el Solid hace operaciones, puede hacer operaciones dentro de ese cuadradito que tenemos acá, puede hacer operaciones. Si yo pongo una operación matemática acá, el Solid la va a hacer, porque vamos a aprovechar para ver esa parte. Sería 25 para que sea el radio dividido 2. Fíjense que solo tomó el 12,5. Voy a acomodar la pieza para que se vea con el plano. Ahí, una vez que ya tenemos esto completamente definido, nos vamos a ir a operaciones y acá se nos habilitó una parte nueva que es extruir corte. Entonces, usando ese corte nosotros vamos a sacar este material. Lo que hacemos es extruir corte y fijen que está sacando el material. En la parte acá del cuadrado, que quiero marcar aquí, zoom, ahí, nos aparecen un montón de opciones. Hasta profundidad especificada es que esto se va a cortar la distancia que nosotros le demos. Por todo va a cortar toda la pieza, todo lo que tenga la pieza lo va a cortar. Por todo en ambos es por si yo tuviera un plano en medio, ya vamos a ver cuando tengamos un plano en medio para que lo haga hacia ambos lados. Hasta siguiente, hasta vértice, superficie, vamos a ir viendo después. Nosotros vamos a hacer por todo, así corta toda la pieza. Puedo hacerlo por profundidad especificada y ponerle la distancia que tiene, pero voy a decir por todo, acepto y ya nos hizo el corte. Ahora ya tenemos al tocho que teníamos marcado, ya le sacamos la ranura y ahora nos quedan las operaciones que sería hacer el redondeo que nosotros vemos aquí, este de acá, que es con un radio de 5 que está en toda la pieza hecho de un solo lado. Entonces, en operaciones nos aparece aquí arriba redondeo. También tiene opciones redondeo. Nosotros abrimos, es redondeo chaflán. Vamos a tomar redondeo y acá al costado también se nos abren distintas posibilidades de redondeo. Vamos a usar la primera. Queremos redondear, queremos que sea simétrico, o sea que el redondeo sea igual en todos lados y que haga esta propagación tangente. ¿Sí? Lo que va a hacer es continuar las líneas y hacer el redondeo todo alrededor, con que nosotros solamente toquemos una de las aristas de estas que queremos redondear. La medida es radio 5 y si tocamos ahí podemos agregar acá que me muestre una vista preliminar, ¿sí? Para que yo vea que está redondeando. Acá no está activa, así que vamos a activar para que la vea completa. Entonces ahí puedo ver yo el redondeo que va a hacer, es el que queremos, así que ahí le damos a aceptar. Ya se hizo el redondeo y ahora lo que nos queda es hacer los chaflanes
la parte de chaflán, que tengo un chaflán a 45 grados y que tiene una distancia de 5. Entonces, donde tomamos redondeo, abrimos y tomamos chaflán, nos va a preguntar acá qué tipo de chaflán queremos, si es con distancia y ángulo, que es el que tenemos nosotros, con dos distancias por si queremos hacer un chaflán diferente, si queremos tomar una esquina, las diferentes opciones de chaflán o si queremos distancia de chaflán. Nosotros tenemos esta de acá, con distancia y ángulo, así que vamos a tomar esa y el ángulo es 45, la distancia es 5, vamos a poner que haga propagación tangente y le vamos a dar a cada una de las aristas, acá es donde viene bien usar el scroll, podemos ver qué es lo que queremos hacer en la pieza, aceptamos y ya tenemos la pieza terminada. Todas las operaciones, acá tuvimos más operaciones que fuimos haciendo, se fueron marcando en orden aquí. Si nosotros queremos editar alguna de estas operaciones, lo que hacemos es botón derecho y nos aparece acá arriba para editar operación y vamos a poder, por ejemplo, cambiarle, si quiero la distancia, pongo 10, vamos a activar la vista preliminar completa y ahí estaría siendo de 10. Podemos editar también, vamos a volver a 5 y si quiero sacar alguna de las aristas que no quería, fíjense en que me está marcando cuál. Si yo por ejemplo borro acá esta, el chaflán de ahí desaparece. Lo mismo se puede hacer en el redondeo. Entonces vamos a editar la operación y vamos a agregar esta lista de acá que nos falta para que la pieza nos quede como está en el planito. Vamos a activar acá la perspectiva para que sea mejor. Ahí tenemos la pieza terminada. Hemos empezado a meter en el cuadro de operaciones acá. Hemos empezado a meter operaciones ahí. También se puede, si nosotros abrimos acá, editar el croquis y cambiarle, voy a sacar el planito, cambiarle la medida. Por ejemplo, esto ahora en vez de 80, hago doble clic, fuera 95. Si salgo del croquis, la pieza se edita a la nueva medida. Esto es lo bueno que tiene el Solid, que todas las medidas son asociativas. O sea, yo cambio una medida, el dibujo empieza a cambiarse en todas las operaciones. Hay que tener en cuenta eso en el orden que vamos haciendo las operaciones o cómo referenciamos algunas operaciones, pues después si sacamos algo en que una operación después no se puede referenciar, nos va a marcar el error. Bueno, esto fue todo en este video 4. Si les gustó, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Como ya dijimos, a sentarse a dibujar, que es la única forma de aprender.